¿Me están escuchando bien? ¿El volumen está bien? ¿El audio Sí, y se le video también escucha está bien, bien? doctor. ¿Sí? Sí, doctor, Hola. sí se le escucha. Ya, excelente. ¿Ven la diapositiva? Hernia inguinal en niños. Sí, doctor. Ya. ¿El puntero también se mueve? También, doctor. Listo. Entonces comenzamos nuestras clases. El día de hoy vamos a hacer nuestra primera clase en el curso de cirugía pediátrica. Esa clase incluye tres temas: hernia inguinal, que es la primera diapositiva en este momento. Luego vamos a hablar de estenosis hipertrófica del píloro y finalmente invaginación intestinal. Como son tres temas en una hora más o menos y media, vamos a comenzar de una vez. Bien, a ver, son 11 estudiantes ahora, faltan muy pocos ya, así que supongo que irán iniciándose poco a poco. Listo, entonces comenzamos, ¿de acuerdo? Repito otra vez, ¿me escuchan bien, doctora? Para iniciar, ¿sí? Sí, doctor. Ya. Listo, Anim, Segovia, muy bien, comenzamos. Esta patología hernia inguinal es una patología bastante frecuente en la cirugía pediátrica, ¿de acuerdo? Y como toda patología que implica una masa abdominal en el abdomen de una persona, la hernia inguinal implica un fenómeno que, ¿no es cierto?, resulta del pasaje, del desplazamiento del contenido abdominal a través de un canal anormal. Un segundito, voy a sacar esto, a la zona inguinal. Entonces, cuando nosotros vemos un bulto en la ingle de los niñitos, o de las niñitas, ¿no es cierto? Probablemente ese bulto, ese abultamiento que de pronto aparece en el abdomen, en la zona inguinal del abdomen de un niño o niña, de pronto esa patología se trata de una hernia inguinal. Entonces, ¿qué cosa es una hernia inguinal? Repito, es el desplazamiento, la protrusión del contenido del abdomen a través de un canal anormal en la ingle, denominado proceso peritoneo vaginal. A través de ese canal protruyen las vísceras del abdomen, dando lugar a lo que se llama hernia inguinal. ¿Ok? En la India también llamada, ¿no es cierto?, el proceso peritoneo vaginal, conducto de Nugent en las niñas. Entonces, estas hernias inguinales, ¿no es cierto?, son una patología congénita. El niño nace con esta patología, la niña también, ¿no es cierto?, y se denomina hernia inguinal. Muy bien. De tal manera que vemos tanto en niñitas como en niñitos, un bulto en la zona de la inguinal que de pronto aparece de forma repentina. ¿A qué se debe esto? Repito, al pasaje del contenido abdominal a través de un canal con el que el niño o niña nace. Ese canal se denomina proceso peritoneo vaginal o conducto de Nugent en las niñas. ¿Ok? Y de pronto, así como aparece, también desaparece. Eso es una hernia inguinal. ¿Ok? Vean, este dibujo nos muestra en qué zona está la hernias inguinales en los niños y niñas. Esta estructura ligamentosa se denomina ligamento inguinal, que abarca desde la espina ilíaca superior hasta la pubis en los niños y niñas. El fenómeno herniario que aparece por encima de este ligamento inguinal se denomina hernia inguinal. Si está por debajo, se denomina hernia femoral. Entonces, ese es el referente anatómico que hay que tomar en cuenta, el ligamento inguinal. Por encima, hernias inguinales. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué cosa es el proceso peritoneo vaginal del que hablábamos? Ese canal a través del cual las vísceras se desplazan del abdomen hacia la ingle. Ese proceso es un canal que está abierto de forma anormal y que embriológicamente, miren, ¿no es cierto?, desde la 9ª semana más o menos, se produce ese proceso peritoneo vaginal. Entonces, si nosotros entendemos que el testículo, esta estructura ovoidea, es un testículo que normalmente está en la fase embrionaria, ¿no es cierto?, en el abdomen de los niños. Cuando este testículo inicia su descenso desde esta semana de gestación, 9ª para adelante, ¿cierto?, va descendiendo por el abdomen hasta llegar a la zona de la ingle. Cuando inicia el ingreso, ¿no es cierto?, por la ingle con dirección al escroto, arrastra consigo el peritoneo
parietal de ese embrión y luego feto. Entonces, ese descenso testicular, al arrastrar consigo el peritoneo, evaginando ese peritoneo hasta el fondo del escroto, da lugar a lo que se llama el proceso peritoneo vaginal. Cuando el testículo alcanza el fondo del escroto, más o menos al final de la gestación, digamos después de las 30 semanas, 32 semanas, es que se produce el proceso peritoneo vaginal permeable completamente. ¿Ok? Entonces, miren estos dibujitos. Lo normal es que este proceso peritoneo vaginal, cuando termina la gestación, alrededor de las 40 semanas, un poco antes, cuando ya el testículo está en el fondo del escroto, este canal debería cerrarse, debería obliterarse. Entonces, en la mayoría de niños, ¿no es cierto?, el proceso peritoneo vaginal se cierra al final de la gestación. Luego que ha arrastrado consigo el peritoneo, ¿no es cierto?, ese peritoneo vaginado se denomina, repito, proceso peritoneo vaginal. Y normalmente debe cerrarse al final de la gestación. En los niños que permanece ese proceso peritoneo vaginal abierto, como se ve en este otro dibujo, vean acá, este canal está permeable, lo que estoy señalando acá, en comunicación con la cavidad peritoneal. Ese canal abierto, denominado proceso peritoneo vaginal, da lugar después del nacimiento, cuando no se ha cerrado, al, ¿no es cierto?, canal a través del cual las vísceras del abdomen protruyen, se desplazan hacia la ingle y el fondo del escroto. Este proceso es muy parecido, ¿no es cierto?, similar en las niñitas. Obviamente en las niñitas no hay un testículo que desciende del abdomen hacia la ingle, pero el proceso a través del cual, ¿no es cierto?, permanece el canal abierto, se cierra, es semejante en niños y niñas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, decimos que las hernias inguinales, repito, son una enfermedad congénita, es decir, nacen con ese niño, con ese canal, tanto niñitos o niñitas, ¿de acuerdo? Es más frecuente en los varones, en una proporción de 5 o 10 casos por niño, mientras una sola mujercita. La proporción, el porcentaje, la incidencia estimada de hernia inguinal en la población, digamos, general de niños y niñas es el 5% aproximadamente. Quiere decir que de cada 100 niños que nacen, 5% podrían nacer con esta hernia inguinal. Y como es una enfermedad congénita, cuanto más prematuro, ¿no es cierto? Cuanto más se adelante el parto, por ejemplo, los niñitos que nacen con menos de 1 kilo de peso, 30% de posibilidades que tengan, ¿no es cierto?, el proceso peritoneo vaginal permeable. Por lo tanto, que puedan desarrollar una hernia inguinal después. En cambio, los niños que nacen a término, ya habíamos dicho, más o menos el 4 o el 5%, ¿no es cierto?, de incidencia de hernia inguinal. ¿Acá? Las hernias que aparecen en el niño o niña cuando nacen se denominan hernias inguinales indirectas, que representan obviamente mucho, ¿no es cierto?, en mucho mayor porcentaje que lo que se denomina hernias directas. ¿Por qué se denomina hernias inguinales indirectas? Porque justamente el contenido herniario es a través, ¿no es cierto?, del canal inguinal. O sea, no pasa por o a través, digamos, del propio piso de la zona inguinal, sino a través del canal inguinal del que estamos hablando, del proceso peritoneo vaginal, que es el saco herniario posteriori después del nacimiento. Entonces, repito, las hernias inguinales indirectas son las hernias congénitas con las que el niño y niña nace. ¿Por qué se llama indirecta? Porque justamente indirectamente es que pasa, ¿no es cierto?, el contenido herniario por el canal inguinal. Las hernias inguinales directas, en cambio, son las que suceden más en el adulto, muy infrecuentemente en los niños. Estas hernias se llaman directas, ¿por qué? Porque a través del piso, no a través del canal, sino a través del piso, es que se protruye, ¿no es cierto?, se desenvuelve ese orificio herniario en las hernias inguinales directas. Luego, cuando veamos las fotografías, ¿no es cierto?, van a darse mucho mayor cuenta de lo que estamos hablando ahora. ¿En qué lado son más frecuentes las hernias? ¿En el lado derecho, izquierdo, no es cierto? Como ven, mucho más frecuentes son en el lado derecho. 3/4 partes, 75% sucede en el lado derecho. 1/4 parte en el lado izquierdo
y hasta en 20% suelen ser bilaterales. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta esos porcentajes, son importantes. Y habíamos dicho ya que las hernias femorales, las que están por debajo del ligamento inguinal, ¿no es cierto?, ocurren en mucho menos porcentaje en los niños, menos de 1%. Como es una patología congénita, la mayoría de los casos que se presentan en los primeros 6 meses de vida. O sea, 50% de los niños van a, ¿no es cierto?, desarrollar una hernia inguinal, manifiesta, claro está, en los primeros 6 meses de vida. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿cuál es la causa a través del cual los niños que nacen con hernia inguinal nacen como tal? ¿Por qué en algunos niños permanece el canal inguinal abierto, el proceso peritoneal vaginal del que estábamos hablando, y en otros casos no? Entonces debe haber una serie de factores genéticos, hormonales, ¿no es cierto?, como dice la diapositiva, que tienen que ver o están relacionados con los casos de hernia inguinal. ¿Ok? No se sabe exactamente cuál podría ser, pero lo cierto es que debe haber unos fenómenos hormonales por ahí que hacen que los niños con hernia inguinal tengan pues este proceso prevaginal permeable y la mayoría, ¿no es cierto?, no lo tiene. ¿Ok? Entonces, pero lo cierto es de que en los niños que tienen el proceso vaginal permeable, ¿cierto?, que más o menos son el 5%, la mayoría de ellos niños, mucho menor porcentaje niñas, ¿cómo es que se desenvuelve o se desencadena una hernia inguinal? Porque al tener el proceso peritoneal vaginal permeable, lo que aumenta la presión en la barriguita, ya sea patológico o fisiológico. Los pujos, por ejemplo, el niño que llora, o qué sé yo, una diálisis peritoneal, o un paciente con hidrocefalia, o un paciente con un tumor intraabdominal, ¿no es cierto? Esa presión que incrementa, ¿no es cierto?, está incrementada dentro de la barriga, dentro de la cavidad peritoneal de un niño o niña, sería, ¿no es cierto?, el desencadenante para que las vísceras del abdomen protruyan a través del proceso peritoneal vaginal. ¿Ok? Y como habíamos dicho, la prematuridad obviamente es el primer factor de riesgo. Entonces vean acá una serie de patologías, ¿no es cierto?, que tienen que ver, están relacionados con la, ¿no es cierto?, ocurrencia de una hernia inguinal en algún momento después del nacimiento. Todo aquello que implica presión intraabdominal incrementada, como estas primeras patologías, o aquellas otras patologías que tienen que ver con una deficiencia, digamos, de la, de la, de la fortaleza, de la consistencia de los tejidos de la zona inguinal, también estarán relacionados con la ocurrencia de una hernia inguinal en los niños y niñas. So, vean este dibujito, representa lo que hemos hablado hasta ahora. Miren, lo normal, decíamos, es de que al final de la gestación el canal inguinal se cierra y por lo tanto no haya comunicación de la cavidad peritoneal con el proceso peritoneal vaginal. Y por lo tanto ese canal, que antes del nacimiento estaba abierto, se cierra por completo y obviamente aquí no pasa nada. 95% de la población van a ser así, sin este proceso peritoneal vaginal abierto. Pero un 5% más o menos va a permanecer con el canal abierto. Vean, todo lo que está pintado en rojo acá representa el proceso peritoneal vaginal, que está en continuidad, en comunicación con la cavidad peritoneal. Por aquí es que en algún momento luego del nacimiento van a desplazarse las vísceras, protruyendo y dando lugar al abultamiento de la zona inguino-escrotal o inguino, ¿no es cierto?, labial en la mujercita. ¿Ok? ¿Dónde estábamos? Aquí. Muy bien. ¿Cuál es entonces el cuadro clínico de una hernia inguinal? De hecho, ya lo habíamos comentado, ¿no es cierto? El abultamiento de la zona inguinal, ¿no es cierto?, debido a una presión de la cavidad peritoneal, por ejemplo, provocado por tos, por llanto, en fin, hace que las vísceras se desplacen y protruyan en la ingle del escroto y del labio mayor. Entonces, lo que vimos al principio en la fotografía, los niñitos y niñitas desde el nacimiento para adelante, que están tranquilos y de pronto aparece un abultamiento en la ingle. Eso, ¿no es cierto?, es probablemente una hernia inguinal. También podemos palpar ese bulto y se palpa como una masa blanda. Generalmente no duele, no siente nada, el niño está asintomático, ¿de acuerdo? Y generalmente es reductible. ¿Qué significa la reductibilidad de una hernia inguinal?
la capacidad de regresar, de retornar el contenido herniario de la ingle hacia la cavidad peritoneal. ¿Cómo se llama cuando el contenido herniario se devuelve a la cavidad abdominal? Que esa hernia inguinal es reductible. ¿Ok? Entonces, aquellas hernias inguinales que reducen son propiamente dicho una hernia inguinal. Aquellas masas de la ingle que no reducen, que la masa es irreductible, o se ha complicado la hernia, como dice la diapositiva, o probablemente no es una hernia inguinal. Es otra patología. Podría ser un tumor, un absceso, un testículo no descendido, una enopatía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las hernias inguinales, ¿no es cierto?, reducen, y esa capacidad de reducir hace que precisamente sea una hernia inguinal lo que estamos viendo cuando aparece un bulto en la zona inguinal. Y repito, si no reducen es que se complicó o que no es pues una hernia inguinal o es una hernia deslizada, como vamos a ver en un momentito, que es una hernia inguinal deslizada. Vean el dibujito, ¿no es cierto? Las vísceras abdominales, donde aparece la presión intraabdominal incrementada, el pujo, el llanto, qué sé yo, se desplaza la víscera por el canal inguinal de forma indirecta, ingresa por el anillo inguinal profundo, pasa por el canal y sale y aparece el bulto por el anillo inguinal superficial. ¿De acuerdo? Si regresa a la cavidad, se llama hernia reductible. Si no regresa, ¿no es cierto? Es que la hernia se complicó. ¿Cómo se llama cuando la hernia se complica? Se llama hernia inguinal incarcerada o atascada. La mayoría de hernias inguinales atascadas regresan a la cavidad peritoneal. Las que ya no regresan y se quedan acá y permanece el tiempo, horas y días e incluso, ¿no es cierto?, atorada, atascada la hernia inguinal, y hay sufrimiento intestinal cuando es intestino el contenido herniario, entonces ya se convierte en una hernia estrangulada, lo cual obviamente ha complicado completamente la evolución de ese paciente. Entonces, ¿cuáles son las presentaciones, no es cierto?, de una hernia inguinal? Va desde lo asintomático, cuando el bebito está tranquilito, como en la fotografía, y de pronto aparece el bulto. Y así como aparece el bulto, también desaparece a los pocos minutos, luego de haber pujado, llorado, en fin. ¿Cómo se llama esa hernia? Hernia inguinal asintomática o no complicada. Cuando se atasca, ¿no es cierto?, en la ingle ese órgano herniado, ya sea intestino, ya sea epiplon, ¿no es cierto?, ya sea ovario, ya sea apéndice, y permanece atascado, se llama hernia inguinal incarcerada. La mayoría de las hernias incarceradas reducen otra vez, la mayoría, hasta el 95%, como dice aquí. Y una minoría, 3 a 16%, ya no reducen. ¿Cómo se llama cuando sucede eso? Hernia inguinal estrangulada. ¿Y por qué se llama estrangulada? Porque ese contenido herniario sufre un proceso de isquemia tisular. Al estar comprimida en ese canal, obviamente, que es un canal muy estrecho, como entenderán ustedes, esa víscera se ve comprimida, apretada, si cabe el término, hay un drenaje venoso inadecuado, hay una irrigación arterial inadecuada cada vez menor y se produce la isquemia tisular, que progresivamente irá a la desvitalización de ese contenido herniario y finalmente se necrosará. Si es intestino, se podrá perforar, convirtiéndose el cuadro clínico no solamente en una hernia inguinal complicada, con estrangulamiento, sino también ya una obstrucción intestinal, un abdomen agudo quirúrgico por la perforación, por la necrosis del órgano herniano. ¿Ok? ¿Qué cosa es una hernia inguinal por deslizamiento? Todo lo que hemos dicho hasta ahora implica el pasaje del contenido herniario por y por dentro del canal inguinal. ¿Sí? Pero a veces el contenido herniario es por fuera del canal inguinal, porque tiene un componente extraperitoneal. Por ejemplo, hay apéndices fecales, ¿no es cierto?, que no están dentro de la cavidad, que hay una parte que está por detrás del peritoneo, o podría ser un ovario también. Entonces, cuando hay un fenómeno herniario a través, ¿no es cierto?, del canal inguinal, pero de forma extraperitoneal, ese órgano herniado es parte prácticamente del saco herniario.
y no desliza, o sea, no reduce, no regresa a la cavidad como hasta ahora lo que hemos conversado. Entonces, una hernia inguinal por deslizamiento es aquella hernia inguinal que no está complicada, pero tiene el contenido herniario un componente extraperitoneal y por lo tanto no reduce. ¿Ok? Es raro, pero puede pasar. Esos nombres que están acá, Littré, Richter y Amián, como dicen, ¿no es cierto? Los textos acá implican órganos particulares que están dentro del saco herniario. Littré cuando es el divertículo de Meckel, Richter cuando es un borde antimesentérico del intestino, Amián cuando es el apéndice secal el que está herniado por ahí. Podría haber, por lo tanto, un cuadro clínico de apendicitis aguda que se manifiesta en la ingle. ¿Por qué? Porque el apéndice está dentro del saco herniario inguinal. Caso raro, pero podría pasar. ¿Ok? Entonces, las hernias inguinales asintomáticas, hayamos dicho, son aquellas que el niño está tranquilo y de pronto aparece el abultamiento. En este caso, miren una hernia inguinal bilateral. Recuerden, es el 20% de los casos, más frecuente en los niños. Y generalmente hernias inguinales unilaterales, en este caso el lado izquierdo, que es la cuarta parte de la presentación, pero también puede haber más frecuente en el lado derecho. ¿Ok? Entonces, miren las características del abultamiento, la piel no cambia, no tiene cambios flogóticos, no hay edema, no hay eritema, por lo tanto el niño está tranquilo, sin dolor, y así como aparece el bulto, también desaparece. ¿Qué pasó? Se redujo. El contenido herniario regresó a la cavidad peritoneal. ¿De acuerdo? Hay presión intraabdominal, se desplazan las vísceras, se hernia, pasa un tiempito y luego nuevamente reduce cuando pasó la presión intraabdominal. ¿Cómo se llama esa hernia? Hernia inguinal no complicada o hernia inguinal asintomática. Entonces, hay dos estadios, digamos, en la evolución de una hernia inguinal, las hernias inguinales no complicadas y las hernias inguinales complicadas. Las complicadas son cuando se encarcera y si pasa mucho tiempo y no reduce, se convierte en una hernia inguinal estrangulada, cuando ya el contenido herniario sufre un proceso vascular, sufre un problema de isquemia, ¿no es cierto?, tisular del contenido herniario, provocando eso en una hernia inguinal complicada y, ¿no es cierto?, convirtiéndose, por lo tanto, el cuadro clínico no solamente en una hernia complicada, sino también un abdomen agudo, una obstrucción intestinal, dependiendo de cada caso que el niño sufra. ¿Ok? Entonces, miren cómo se ve una hernia inguinal complicada. Miren las características de la piel en el escroto completamente, ¿no es cierto?, aumentado de volumen. Miren, hay eritema, hay edema, seguramente si lo tocamos hay dolor también. Y si pasa mucho tiempo y no se logra reducir esta hernia, consideramos que está estrangulada y cuando lo operamos, miren cómo está el asa intestinal completamente desvitalizada. Un tejido rojo vinoso oscuro, violáceo. Obviamente, esta patología ya es una complicación que implica una laparotomía, una laparoscopía, resección intestinal, ileostomía, ¿no es cierto?, en lo que debió haber sido un caso como el anterior. Si pasa mucho tiempo y no se diagnostica adecuadamente, no se trata adecuadamente, esto ya es una hernia inguinal complicada, con repercusión sistémica, ¿no es cierto?, con pronóstico malo, un tratamiento más difícil, paciente entrará cuidados intensivos e incluso con alto riesgo de muerte si no se trata de forma adecuada con una cirugía oportuna. ¿Ok? Muy bien, entonces habíamos dicho que hay otras patologías diversas que implican un abultamiento en la zona inguinal en los niños y niñas. Todo lo que estamos viendo acá son diferentes patologías de lo que estamos hablando. Recuerden el carácter de reductibilidad de la hernia inguinal. Todas estas otras patologías no reducen porque no son hernia inguinal. El abultamiento permanece en el canal inguinal, en la zona inguinal. En cambio, una hernia inguinal no complicada debe reducir de forma espontánea o con una pequeña maniobra que también podemos realizar. Entonces, cuando la hernia, ¿no es cierto?, no es muy clara, el diagnóstico clínico que debería hacerse todo el tiempo, no es muy claro y tenemos duda. Un estudio como la ecografía nos ayuda, ¿no es cierto?, en la confirmación de la hernia inguinal o, en todo caso, la negación del mismo diagnóstico. Entonces, la hernia inguinal puede detectar, ¿no es cierto?, que el canal inguinal, el anillo inguinal profundo o interno está dilatado hasta de 4, 5 o 10 milímetros incluso.
Podría haber el contenido herniario en la zona de la ingle, también si es intestino, si es epiplo, ¿no es cierto? La ecografía puede ayudar en eso. ¿Ok? Entonces, importante para el diagnóstico de una hernia inguinal, la ecografía, que también puede distinguir, claro está, si la hernia es bilateral o no, ¿de acuerdo? Puede darnos luces en ese sentido. Buen apoyo. Muy bien, entonces, miren, esto es un dibujo que nos muestra cómo es la anatomía de la zona inguinal y en particular de la hernia inguinal indirecta. Vean, estos pequeños orificios acá, elípticos, ¿no es cierto? Son lo que podríamos reconocer como un anillo inguinal profundo, canal inguinal y anillo inguinal superficial. Por aquí es que se desplaza el contenido herniario produciendo las hernias inguinales indirectas. ¿Ok? Entonces, otra vez el ligamento inguinal, digamos que es el referente anatómico fundamental, ¿no es cierto? Que nos dice que esto es una hernia inguinal. Por encima, hernia inguinal. Por debajo, hernia femoral. ¿Sí? Entonces, las hernias inguinales indirectas son las que ocurren con mucha mayor frecuencia en los niños y esta anatomía es propia del canal inguinal. Miren, entonces, la pared anterior, digamos, como el techo de la zona inguinal, lo dan estos músculos, ¿no es cierto? El músculo transverso, oblicuo menor, oblicuo mayor, ¿de acuerdo? Por delante será el ligamento inguinal, ¿no es cierto? Por detrás o el piso del canal inguinal lo representa el peritoneo parietal, la fascia transversalis, ¿no es cierto? Que es el piso del canal inguinal. Entonces, reitero, ¿por qué se denomina hernia inguinal indirecta en los niños? Porque es que a través del canal indirectamente pasa el contenido hernial. ¿Cómo es entonces las hernias inguinales directas? Es a través del piso. Esta es la zona inguinal, por el piso del canal inguinal es que protruyen las vísceras abdominales. Es la diferencia entre un caso y otro caso. ¿Ok? Esta es una fotografía durante una laparoscopía. Vean, aquí está la vejiga, por aquí arriba está el pubis, ¿no es cierto? Esta es la zona de la ingle. ¿Ok? Entonces vean estos vasos, ¿no es cierto?, que llegan a esta zona, son los vasos espermáticos que dan irrigación y drenaje venoso a los testículos. Y este es el conducto deferente, ¿no es cierto?, que es por donde van a desplazarse a posteriori los espermatozoides. Entonces, estas dos estructuras, ¿no es cierto?, ingresan y salen de esta zona inguinal. Aquí no hay hernia porque el orificio inguinal profundo está completamente cerrado. ¿Qué es lo que sucede en la mayoría de niños, 95% de los casos, donde no hay hernia inguinal? Así es como se ve la zona inguinal, completamente cerrado, esto que fue un orificio en algún momento antes del nacimiento. Veamos entonces cómo es una hernia inguinal. Esto es una fotografía de una disección cadavérica, ¿no es cierto?, de la zona inguinal. Aquí está la vejiga, ¿no es cierto? A ver, aquí está el piso del canal inguinal. Por aquí están los vasos espermáticos ingresando y saliendo, el conducto deferente. Esto es lo que es el anillo inguinal profundo. Lo mismo que vemos en la fotografía aquí, sacamos todo el peritoneo parietal y secamos por completo y tenemos estas estructuras aquí. ¿Sí? Muy bien, entonces por aquí es que va a desencadenarse, va, ¿no es cierto?, protruir las vísceras abdominales hacia el canal inguinal. Vean acá otra fotografía durante la paroscopía. Vean, mira, este es el anillo inguinal profundo completamente abierto. Ven, por aquí llegan los vasos espermáticos, el conducto deferente al igual que habíamos dicho. Así se ve un anillo inguinal profundo durante una cirugía laparoscópica de la hernia inguinal. ¿Cuánto puede medir esto? Hasta 1 centímetro a veces. ¿Ok? Ven aquí el anillo inguinal por donde está protruyendo una porción de epiplo mayor. Recuerden que el epiplo es un delantal de grasa, ¿no es cierto?, tejido adiposo, que está ingresando a través del anillo inguinal profundo. Vamos para adelante. Miren acá, un haz intestinal está ingresando a través del anillo inguinal profundo. Cuando retiramos el haz inguinal durante la laparoscopía, vean qué características tiene el intestino que estuvo encarcerado allá adentro. Si este intestino permanece así, consideramos que el intestino está, ¿no es cierto?, probablemente desvitalizado, necrosado, y tenemos que proceder a la resección.
Si en cambio el color cambia el color y se torna, como en este caso, rosadito, se recupera, entonces ahí acaba la cirugía y terminamos cerrando el anillo inguinal profundo. Y el intestino se salva. Vean acá, anillo inguinal profundo, vasos espermáticos, conducto deferente, y aquí en el piso del canal inguinal, vean ustedes, hay una especie de depresión por aquí. ¿Vean? Entonces esto bien podría ser un anillo inguinal profundo, canal inguinal, y en el piso del canal inguinal una depresión. Si hubiese una protrusión, ¿no es cierto?, que pasa por el anillo inguinal profundo y también pasa por el piso del canal inguinal, esto podría ser el caso de una doble hernia inguinal, indirecta y directa. ¿Ok? Vean cómo se ven las hernias inguinales directas. Vean. Aquí debió, ¿no es cierto?, estar localizado la hernia inguinal indirecta. En este caso no hay. Esto es un repliegue del peritoneo nomás, no es un orificio inguinal profundo. Vasos espermáticos, conductos diferentes, ¿no es cierto? Vean. Y en el piso hay este orificio que está por aquí. Entonces, repito, ¿cuáles son las hernias inguinales que aparecen en los niños? Las hernias inguinales indirectas, que ingresa por el canal inguinal, que en este caso no está. ¿Cuáles son las hernias inguinales, no es cierto, más frecuentes en el adulto? Aquí, por defecto del pared abdominal, de la pared inguinal, perdón. Aquí hay un debilitamiento, ¿no es cierto?, de esta zona del piso del canal inguinal. Este orificio da lugar a las hernias inguinales directas. Vean estos vasos que están por aquí, son los vasos epigástricos. Entonces, estos vasos epigástricos dan una pauta referencial para hacer el diagnóstico durante la disección de una hernia inguinal. Entonces, todo lo que está por dentro de los anillos inguinales, perdón, de los vasos epigástricos que se ven acá, hernias inguinales directas. En cambio, cuando el bulto está por fuera de los vasos epigástricos, decimos que es una hernia inguinal indirecta. Por fuera de vasos epigástricos, indirecta. Por dentro de los vasos epigástricos, directa. Lo directo, ¿no es cierto? En el orificio, el defecto directo propio de las hernias inguinales en los adultos. En cambio, las hernias inguinales indirectas son más frecuentes en los niños. ¿Bien? Es lo mismo. Entonces, lo que está por fuera, hernia inguinal, ¿no es cierto? Lo que está por dentro, mejor dicho, en este caso, directa. Lo que está por fuera, hernia inguinal indirecta. ¿Acá? Una forma referencial de reconocer una hernia inguinal, sobre todo en los adultos se ve esto, ¿no? Porque cuando operamos un niñito, la mayoría de los casos ya les he dicho que son hernias inguinales indirectas, así que no tenemos problemas en reconocer. Pero en un adulto, cuando tenemos esta duda, entonces una forma de reconocer es la referencia de los vasos epigástricos que hemos dicho. Lo que está por fuera, hernias inguinales indirectas, lo que está por dentro, hernias inguinales directas. Muy bien, lo que está por debajo del ligamento inguinal y hay un orificio por acá, hernias crurales o femorales, ¿no? Ya habíamos comentado sobre eso. Este es el caso de un niñito operado de una supuesta hernia inguinal indirecta. Luego de la cirugía permanecía el bulto en la zona inguinal, es operado con una laparoscopía y notan que era una hernia crural y nunca fue una hernia indirecta. Entonces tiene que tratarse la hernia crural de forma adecuada. Muy bien, entonces, ¿cuál es el tratamiento de una hernia inguinal? ¿Es quirúrgico o no es quirúrgico? La respuesta es siempre es quirúrgico. Entonces, si alguna vez escuchan de que a un niñito se le dice hay que esperar que crezca o hay que esperar, ¿no es cierto?, que desaparezca una hernia inguinal, ¿no es cierto? Eso no es cierto. Las hernias inguinales tienen que operarse siempre, en todos los casos. ¿Ok? Entonces, cuando la hernia inguinal no está complicada, es una cirugía ambulatoria, una cirugía programada, con todas las pautas, ¿no es cierto?, que implica una hernia inguinal programada, pedir examen preoperatorio, consulta ambulatoria, programación quirúrgica y realización de la cirugía. Ya si usted hace cirugía abierta o cirugía laparoscópica, no importa eso, pero hay que programar una cirugía lo más pronto que se pueda. ¿Por qué tenemos que operar una hernia prontamente? Porque si no se opera, puede suceder la complicación que hemos comentado ya. Entonces, si no se opera una hernia inguinal, estamos dando lugar a que en algún momento se complique la hernia. Y si llega muy tarde a la emergencia, podría estar estrangulada.
Y si está estrangulada la hernia, ya no es una cirugía ambulatoria, es una cirugía de emergencia. ¿Por qué? Porque la vida propia está en peligro. Entonces, vean la diferencia entre un caso y otro caso en el diagnóstico adecuado, ¿no es cierto? En una hernia no complicada y no esperar que venga complicada. Entonces, cuando se diagnostica una hernia inguinal en un niño, hay que decir a los padres que ese chico tiene que operarse lo más pronto que se pueda. En las siguientes semanas, el siguiente mes, pero nunca abandonarlo, olvidarlo y esperar que se complique en meses o de pronto en años incluso. Entonces, recuerdan que la posibilidad de complicación está ahí, patente, se puede dar en cualquier momento, a las horas, a los días, a las semanas. También puede ser que nunca se dé, pero ante la posibilidad de que se dé la complicación, tiene que ser operado prontamente. Si el diagnóstico se hace en el recién nacido, ese recién nacido debe operarse también pronto, esos días, porque la posibilidad de que se complique está ahí, está presente. Si se diagnostica un prematuro que, digamos, pesa 1 kilito, hay que esperar, obviamente, que el prematuro tenga un mayor peso, ¿no? 2, 3 kilos, con un buen seguimiento y luego se opera la hernia inguinal en el niñito ya con un peso adecuado. ¿Ok? Si la hernia viene atascada, encarcerada, ¿no es cierto? El abultamiento está ahí por horas, podemos intentar nosotros, ¿no es cierto?, reducir con una maniobra como la que se ve aquí, el niñito en decúbito como se ve, ¿no es cierto?, de pronto con pseudoanalgesia, también a veces despierto, una mano del operador, del cirujano, sostiene el canal inguinal, en este caso la mano izquierda, miren, está sosteniendo, y con la otra mano se empuja de forma consistente, ¿no es cierto?, hasta lograr reintroducir la víscera herniada a la cavidad peritoneal. Si es que no reduce, o eso no es una hernia, que cabe la posibilidad, o se ha complicado la hernia con un atascamiento, con un estrangulamiento. Entonces, si no hay forma de reducir, de pronto durmiéndole al bebito con un poco de analgesia, se logra reducir. Y si no se puede, en un intento, en 2 intentos, hay que considerar que eso está complicado. Y si está complicado, ya obviamente entiendan, ya se considera que está estrangulada la hernia y se tiene que operar a ese paciente en la emergencia durante las horas siguientes. Otra vez acá, miren, la mano izquierda sostiene el canal inguinal y con la otra mano se empuja de forma persistente, ¿no es cierto?, el contenido herniario hasta lograr reducir por completo, ¿no es cierto?, el contenido herniario, como se ve en las fotografías. Entonces, la cirugía es una cirugía, ¿no es cierto?, convencional, que es la hernioctomía inguinal, una cirugía abierta en la ingle, y también podemos usar la laparoscopía. Y cuando usamos la laparoscopía, lo que hacemos es una ligadura percutánea, ¿de acuerdo?, de afuera hacia adentro, cerramos el anillo inguinal profundo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la cirugía de una hernia inguinal indirecta en los niños? Cerrar el anillo inguinal profundo. Ese que hemos visto en la fotografía, a ver, lo veo otra vez. Este anillo hay que cerrarlo, ya sea con cirugía abierta o con cirugía laparoscópica. En eso consiste la cirugía en los niños. Regresemos. Entonces, la hernioctomía inguinal, que es la cirugía convencional abierta, implica una incisión oblicua en la ingle. Se apertura por planos hasta llegar a la ponerosis del oblicuo mayor. Si es un lactante bebito, a través del anillo inguinal profundo se, ¿no es cierto?, obtiene el saco herniario, que es este que estamos acá. Si es un niño más grande, se apertura la aponeuriosis del oblicuo mayor desde el anillo inguinal profundo, y aquí vemos cómo se ha aperturado completamente la aponeurosis, y aquí vemos el, ¿no es cierto?, canal, el contenido del canal herniario, que es completamente visto aquí, como ven, ¿no es cierto?, el saco herniario, y si es varoncito, están unidos los vasos espermáticos y el conducto deferente. Entonces aquí estamos, mire, sosteniendo completamente el canal, ¿no es cierto?, el contenido herniario, ¿sí? Disecamos con cuidado los vasos espermáticos, disecamos con cuidado el conducto deferente, y una vez que tenemos expuesto el saco herniario, ¿no es cierto? Como se ve acá están los vasos espermáticos, el saco herniario lo aperturamos, hacemos una herneotomía, vemos que el contenido esté vacuo, que no tenga, ¿no es cierto?, el contenido herniario, y ponemos puntos a esta altura. Bien cercano, ¿no es cierto?, al anillo inguinal profundo que está aquí, ponemos puntos transfixiantes, 1 o 2 puntos. Y con eso hemos curado al paciente. Es lo mismo, saco herniario, lo cortamos y ponemos puntos a esta altura, aquí, suprayacente al anillo inguinal profundo que habíamos comentado. Y luego cerramos por planos, ¿no es cierto?, ya sea unilateral o bilateralmente, de acuerdo a lo que hemos
diagnosticado en el niño. Y cuando usamos la laparoscopía, lo que hacemos son puntos percutáneos de afuera hacia adentro con visión laparoscópica. Aquí está el laparoscopio, mirando la cavidad peritoneal y ponemos puntos percutáneos de afuera hacia adentro, de tal manera que vean cómo la aguja está ingresando con el hilo, primero uno, por toda la circunferencia del anillo inguinal profundo, ya pasamos un punto, luego pasamos otro segundo punto, y luego traccionamos los hilos hacia afuera, jalamos medio un punto y otro punto, y se cierra por completo el anillo inguinal profundo, con lo cual hemos curado al paciente. Acá están los vasos espermáticos, el conducto deferente, ¿no es cierto? Sin daño, con mucho cuidado. ¿Ok? Acá igual, si no hemos hecho percutáneo, también podemos hacer con instrumental laparoscópica los puntos, ¿no es cierto? Con una especie de bolsa de jareta, ponemos puntos alrededor de la circunferencia toda del anillo inguinal profundo hasta cerrar por completo el anillo inguinal profundo, como se ve aquí. ¿Ok? En los casos de las niñitas que no tienen, obviamente, vasos espermáticos, ¿no es cierto? Lo que podemos hacer es una técnica que se llama la burnia. Burn significa quemar, y saben ustedes, lo que hacemos es retraer el saco herniario, vean, es el anillo inguinal profundo, con una pinza de Merela, jalamos completamente el saco herniario, le damos vuelta, ¿no es cierto? Y lo fulguramos, lo quemamos con el monocauterio, con el electrocauterio. ¿Y qué va a pasar? Soltamos esto y esta quemadura del peritoneo, del saco herniario, produce una fibrosis por acá que oblitera, cierra por completo el anillo inguinal profundo, con la cual hemos curado también la hernia inguinal sin poner ningún punto. Entonces, en las niñas se puede hacer esta técnica de burnia que también da buenos resultados. Muy bien, existe recurrencia, o sea, hay casos de recidiva recurrencia en una hernia inguinal. Cuando se hace la hernioctomía inguinal, cirugía abierta, muy pocos casos, 1% más o menos, como ven ustedes, o sea, de 100 casos, uno podría recidivar. ¿Qué más está en relación de pronto con la técnica quirúrgica? De pronto con el material de sutura. Es muy raro, casi no se ve. En cirugía laparoscópica, miren, hay un poquito más, el doble casi de recurrencia, 2%, un poco más, cuando se ha hecho la comparación. Pero ambas técnicas son las adecuadas, ¿no es cierto? Los que no tienen mucha experiencia en cirugía laparoscópica hacen la cirugía abierta con muy buen resultado, incluso la recurrencia es menor. Y los que ya tienen experiencia en cirugía laparoscópica pueden optar por la cirugía laparoscópica con buenos resultados también. ¿Ok? Listo, doctores, hemos llegado al final de esta clase. Por favor, si tienen preguntas, háganlas ahora. Y a propósito, ¿me han escuchado bien? ¿Me responde, por favor? ¿Me han escuchado bien? Sí, doctor, todo claro. Ok, Ani, muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta, doctoras, doctores? No hay preguntas. Entonces pasamos a nuestra siguiente clase. Muy bien, ¿ven la diapositiva, doctores? ¿No es hipertrófica de píloro? ¿Sí? Sí, doctor. Ya. Por favor, denme un minutito, voy a traer mi agüita, un segundo, ¿sí? Por favor.